Módulo 15. Internacionalización del derecho en su ámbito privado. Unidad 2. Nacionalidad y extranjería. Sesión 4. Condición jurídica de los extranjeros. Texto de apoyo. Presentación. En la mayoría de los estados existen leyes que rigen la entrada y salida de extranjeros en su territorio nacional, denominándosele derecho de extranjería. Para comprenderlo, en esta sesión estudiarás quiénes son considerados extranjeros y cuáles son sus derechos y obligaciones conforme a los tipos identificados en la legislación nacional y en cuanto a su conducción jurídica como personas físicas o morales. Es importante el estudio de los extranjeros para conocer el régimen jurídico que los regula, toda vez que ellos también son parte importante de la economía mexicana, pues realizan inversiones que benefician al país. Los extranjeros. Definición. El término extranjero deriva de una idea de exclusión frente a los nacionales, al ser personas ajenas a un país. Ante su existencia, en la mayoría de los estados se establecen leyes que rigen su entrada y salida en el territorio nacional, conociéndose como derecho de extranjería, que fija o puede fijar además la distinción entre extranjeros que poseen un estatuto común y los que tienen un estatuto especial, en razón a los vínculos existentes entre el Estado y el extranjero en territorio nacional. Por otra parte, el derecho de extranjería se constituye por normas de derecho internacional que obliga a los estados a tratar de determinada manera a sus respectivos súbditos. En México se contempla el extranjero en el derecho de extranjería, cuya legislación está determinada por las facultades del Congreso Federal para regular, entre otros asuntos, la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros, con fundamento en el artículo 73, fracción 16 constitucional, así como en la Ley de Nacionalidad que define el extranjero como aquel que no tiene la calidad de mexicano. Historia. Como se vio en sesiones anteriores, en la antigua Grecia el extranjero se encontraba en una posición de notoria desigualdad de derechos, puesto que no gozaba de ninguno, al considerarse inferior a los ciudadanos. En Esparta se les llegó a tratar como enemigos, al grado de impedirles la entrada a su territorio para que no corrompieran sus costumbres, mientras que en Roma carecían de derechos civiles y por ello no podían adquirir propiedad inmobiliaria, así como tampoco otorgar testamento ni ser instituidos como herederos, considerando además que en las 12 tablas eran identificados como enemigos. Durante la Edad Media la situación de los extranjeros se agravó, pues estos eran siervos de la tierra y sus dueños ejercían sobre sí la potestad de vida o muerte. En los feudos, la condición jurídica de los extranjeros presentaba diversas restricciones. Por ejemplo, no se les permitía la entrada a su territorio, a los feudos, sino con onerosas condiciones. Se les obliga a pagar gravosos impuestos que hacían difícil su permanencia. El albanagio o derecho de aubana se traducía en una prerrogativa de los señores feudales para apropiarse de los bienes de los extranjeros fallecidos en sus dominios. González, 2007. En siglos posteriores y en la Revolución Francesa se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no solo pretendían la igualdad de los franceses, sino también la igualdad de todos los hombres, incluyendo a los extranjeros. De esta manera, en el derecho de la Asamblea Constituyente del 6 de agosto de 1790, al declarar la igualdad de nacionales y extranjeros dentro del derecho privado, se abolió expresamente el derecho de aubana, al juzgar lo contrario a los principios de fraternidad que deben vincular a todos los hombres, sea cual fuere su país y su gobierno. Más adelante, por un decreto, el 8 de abril de 1791, se permitió heredar a extranjeros no residentes en Francia, aun siendo un francés el autor de la sucesión. Después, en la época moderna, a partir del siglo XIX, se generan grandes reivindicaciones a favor del trato a los extranjeros, como en Inglaterra, en donde se mejoró la condición jurídica de los extranjeros con el Estatuto Victoria de 1844, mientras que en Italia se contemplaba que el extranjero podía disfrutar de todos los derechos civiles atribuidos al ciudadano con fundamento en el artículo 3 del Código Civil de 1865. Por otra parte, en el continente americano se propiciaba el trato favorable a los europeos que decidían quedarse de manera permanente, tal como en Argentina, que para atraer inmigrantes a las tierras vírgenes se les concedía casi más derechos que a los nacionales. En lo que respecta a México, la
condición jurídica de los extranjeros se ha regulado por diversas normas y reglamentaciones, mismas que se han ido modificando con el paso del tiempo. Se presentan a continuación algunas de sus normatividades al respecto a partir de la época independiente. Constitución de Apatzingán de 1814. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostólica, romana y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también ciudadanos de ella en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará y gozarán de los beneficios de la ley. Artículo 14. El Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, surge un trato de igualdad entre nacionales y extranjeros, al establecer expresamente todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo. Artículo 12. En el Tratado de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, se determina la soberanía e independencia de lo que posteriormente se llamaría el Imperio Mexicano. En el artículo 15 de este tratado se establece, sin distinción entre nacionales y extranjeros, el derecho de toda persona de trasladarse con su fortuna a donde le convenga. Constituyente de 1822. Se establece en este la igualdad de derechos civiles en todos los habitantes de imperio, sea el que fuere su origen. Decreto del 16 de mayo de 1823 autorizaba al Poder Ejecutivo a expedir carta de naturalización en favor de los extranjeros. Decreto del 7 de octubre de 1823. A solo 2 años de haberse consumado la independencia, se les da cabida a los extranjeros en la adquisición de negociaciones mineras. Decreto del 18 de agosto de 1824. Se ofreció a todos los extranjeros establecerse en México, ofreciéndoles toda clase de garantías en sus personas y en sus propiedades. Acta Constitutiva de 1824. La igualdad de derechos de nacionales y extranjeros se establecen en este documento constitucional. Más adelante, en las leyes del Segundo Imperio del 10 de abril de 1865, el emperador Maximiliano anuncia que las garantías individuales son gozadas por todos los habitantes del imperio sin distingo entre nacionales y extranjeros. Posteriormente, en 1934, con la expedición de la Ley de Nacionalidad y Naturalización en vigor en la actualidad, se regula la legislación sobre extranjeros, motivada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que reglamenta la adquisición de bienes e intervención extranjera y que se complementa con las estipulaciones de la Constitución de 1917 en los artículos 27, 32 y 33. Condición jurídica de los extranjeros en el derecho internacional privado. La condición jurídica de los extranjeros se determina por el Estado a través de la otorgación de derechos y obligaciones al tener la libertad de dictar sus propias leyes. Por otra parte, la mayoría de los países establecen acuerdos internacionales para permitir la aplicación de leyes extranjeras, brindando de esta forma seguridad, bienestar y protección a los derechos humanos de sus ciudadanos, además de solucionar controversias que pudiesen suscitarse en países extranjeros. Sin embargo, al no ser perfecto el derecho de extranjería, cuando su aplicación depende del soberano territorial, éste le da el efecto que considere otorgarle. Por otra parte, de acuerdo con la doctrina del derecho internacional privado, existen diversos sistemas para el trato de extranjeros, los cuales son: inciso A, sistema de reciprocidad diplomática. Los extranjeros tienen los derechos civiles estipulados en los tratados celebrados, lo cual resulta inoperante debido a la gran cantidad de convenciones internacionales que tendrían que suscribirse. Inciso B, sistema de la reciprocidad internacional legislativa o de hecho. Los estados otorgan a los extranjeros los derechos que sus nacionales gozan en el país de donde provienen. Inciso C, sistema de equiparación a nacionales. Concede al extranjero igualdad de derechos civiles con los nacionales hasta que una disposición legal no establezca restricciones en forma expresa. Inciso E, sistema de mínimo de derechos. Salvaguarda al extranjero un mínimo de derechos que la normatividad internacional ha considerado indispensables para el desarrollo de la persona y la protección de su dignidad humana. Este mínimo de derechos, que no se han fijado con precisión en ningún tratado que haya firmado la totalidad de los países del orbe, puede resumirse en 5. 1. Todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto de derecho. 2.
Los derechos privados adquiridos por los extranjeros de manera válida conforme a la normatividad que rige en el estado de emisión han de respetarse en principio. Teoría de los derechos adquiridos o vested rights. 3. Han de concederse a los extranjeros los derechos esenciales relativos a la libertad. 4. Han de quedar abiertos a los extranjeros los procedimientos judiciales, debido proceso legal o due process of law. 5. Los extranjeros han de ser protegidos contra delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad y honor. Contreras, 2013. Sistema angloamericano. Distintos autores consideran a Gran Bretaña y Estados Unidos en un grupo de países que concede a los extranjeros el disfrute de derechos sin declararse previamente seguidores de un sistema determinado. Sistema de capitulaciones. Se caracteriza por la extradición de núcleos de extranjeros a la jurisdicción del país en la cual se encuentra. En este sistema se reconocen los colonos o residentes de un país, es decir, las comunidades extranjeras. En la actualidad no tiene aplicación este sistema. Ortiz, 2009. Trato de los extranjeros en México. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se considera como extranjeros a los que no posean las calidades para ser nacionales. Esto de conformidad con el artículo 33 que a la letra dice: son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. De acuerdo con lo anterior, las calidades a que se refiere el artículo 30 son las siguientes. Inciso A. Ser mexicano por nacimiento. 1. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. 4. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Inciso B. Ser mexicanos por naturalización. 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señala la ley. La materia de la condición jurídica de los extranjeros es federal, puesto que su regulación compete al Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 73, fracción 16 constitucional. Su marco jurídico se halla contenido fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Población, la Ley de Impuestos de Migración, algunas disposiciones en materia de trabajo, el derecho que promulga la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, celebrado entre México y varias naciones el 3 de julio de 1931, entre otras disposiciones. La admisión de un extranjero al país lo obliga a cumplir estrictamente con las condiciones fijadas en el permiso de internación y en las leyes respectivas, mencionando además que los extranjeros gozan en México de todos los derechos fundamentales que tienen los nacionales, a excepción de los asuntos políticos del país, conforme al artículo 27 constitucional. Tales derechos se encuentran establecidos en los artículos 33 y 1 de la Constitución mexicana, que es la ley suprema de nuestro país, siendo el único ordenamiento que puede restringir a los extranjeros el goce y disfrute de los derechos inherentes a dichas garantías. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 34 de la Constitución, los extranjeros, además de carecer de derechos políticos que consisten en votar y ser votados para cargos públicos, tienen prohibido asociarse para tratar asuntos políticos, ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios y en pertenecer al ejército. No se les puede obligar al desempeño de cargos concejiles, pero sí en tomar parte a la defensa de las poblaciones amagadas por malhechores. Igualmente, se les puede obligar a prestar servicio en algún siniestro o calamidad pública, tales como incendios y en aquellos en que se reputen anexos al ejercicio de algún arte o profesión, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de los artículos 3 y 5 constitucional.
Los extranjeros que se encuentran en México con alguna condición de estancia como migrante regular o incluso como migrante irregular, al no cumplir con la documentación requerida por las normas migratorias, gozan de los derechos humanos consignados en el artículo 1 constitucional y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como de las garantías para su protección. Cabe señalar que en la Ley de Migración, en su artículo 40, señala lo siguiente: los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa válidamente expresadas y vigentes. 1. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de entrada. 2. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas. 3. Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos mexicanos a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al territorio nacional con el objeto de permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización solo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos mexicanos hayan suscrito algún convenio en la materia. 4. Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a 4 años. 5. Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que se llevan a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional y realizar actividades remuneradas conforme a lo dispuesto por la fracción 8 del artículo 52 de esta ley. 6. Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer de manera indefinida. Los criterios para emitir visas serán establecidos en el reglamento y los lineamientos serán determinados en conjunto por la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores, privilegiando una gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos migratorios ordenados y regulares, privilegiando la dignidad de los migrantes. Ninguna de las visas otorga el permiso para trabajar a cambio de una remuneración a menos que sea explícitamente referido en dicho documento. La visa acredita requisitos para una condición de estancia y autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al país en dicha condición de estancia, sin perjuicio de que posteriormente otorga una tarjeta de residencia. Los extranjeros, en términos generales, gozan de la libertad de tránsito, tanto dentro del territorio nacional como para salir o entrar de este, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las leyes relativas, además de tener el derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica. Por otra parte, tienen derecho a recibir atención médica y educación en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad con la Ley de Migración en sus artículos 6, 7 y 8. Asimismo, como otro principio rector para el trato de extranjeros, las autoridades mexicanas de migración deberán preservar su unidad familiar conforme a lo establecido en el artículo 10 de la ley citada. Ahora bien, respecto a sus obligaciones, se señala en el artículo 16 de la Ley de Migración
el resguardo de documentación que acredite su situación migratoria, además de mostrarla cuando lo requiera la autoridad, proporcionando también toda la información que la misma le solicite. Es importante mencionar que la estancia del extranjero en México está subordinada al presidente de la República, puesto que es el único que tiene la facultad exclusiva de hacerlos abandonar el territorio nacional inmediatamente cuando éste considere que su estancia sea inconveniente para el país, no requiriendo la mediación con juicio previo. Por otra parte, los extranjeros no gozan de garantía de audiencia. Sin embargo, no quiere decir que el presidente pueda expulsarlos del país por capricho, pues su expulsión deberá estar fundamentada y motivada. Asimismo, los extranjeros pueden promover el juicio de amparo contra el acuerdo o decreto presidencial de expulsión, en cuya demanda se puede invocar hipotéticamente como violadas las garantías del extranjero, con excepción de la audiencia. Personas físicas y morales. Como has visto anteriormente, las personas físicas es el ser humano, que también es objeto de derechos y obligaciones, mientras que las personas morales son organizaciones formadas para realizar fines colectivos y permanentes de los hombres, las cuales también se encuentran sujetas a derechos y obligaciones y necesitan la protección del Estado, puesto que sin esta protección no tendrían validez sus actos jurídicos. Es por ello que diversas legislaciones establecen las condiciones para que tanto las personas físicas como morales puedan ejercer sus derechos, así como sus obligaciones. Respecto a las sociedades extranjeras como personas físicas, cuando éstas deseen realizar actividades dentro del territorio nacional, la legislación mexicana impone dos principios: que se encuentre legalmente constituida en el extranjero, que obtenga la autorización correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior está regulado en el artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, así como en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley de Inversiones Extranjeras y su reglamento. Régimen de propiedad. En México se inició esta regulación en 1843, pero no fue sino hasta 1886, con la Ley de Extranjería y Nacionalización, que se estableció el régimen jurídico para el extranjero. Actualmente este tema se encuentra regulado en la Constitución, en su artículo 27, así como en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Inversiones Extranjeras y su reglamento. Respecto al contenido del artículo 27 constitucional, se establecen, entre otros asuntos, las restricciones en cuanto a la adquisición de terrenos dentro de los límites fronterizos y playas, así como el dominio directo de tierra y aguas. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de las Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Si esto incluye los bienes inmuebles de este apartado de la Constitución, así como la Ley de Inversiones Extranjeras. Por otra parte, respecto de los bienes inmuebles adquiridos por extranjeros en territorio nacional, se encuentra su regulación en los artículos 10A, 11 y 12 de la Ley de Inversión Extranjera, los cuales deberás consultar. Hay actividades que están solo reservadas para el Estado mexicano, como son petróleos y demás hidrocarburos, minerales radiactivos, emisión de billetes, entre otros, mientras que, por otra parte, existen actividades de orden económico que pueden ejercer las personas extranjeras, siendo algunas de estas operar establecimientos, formar parte de sociedades mexicanas o fabricar nuevas líneas de producción. Inversiones extranjeras en México. La Ley de Inversión Extranjera, artículo 2, fracción 2, considera como inversiones extranjeras las siguientes. Inciso A: la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción
en el capital social de sociedades mexicanas. Inciso B, la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. Inciso C, la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. De igual manera, en el artículo 2, fracción 3, considera esta ley como inversionistas extranjeros a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Existen principios que rigen la inversión extranjera. Trato nacional. Consiste en dar a los demás el mismo trato que a los nacionales. Trato de la nación más favorecida. Sobre esta, la Organización Mundial del Comercio señala lo siguiente. Los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales si se concede a un país una ventaja especial. Por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos. Se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC 2018. Nivel mínimo de trato. Se encuentra acorde con el derecho internacional consuetudinario. La entrada de capital extranjero en el país inicia en el siglo XIX, cuando los países de la Revolución Industrial requerían de expansión de su comercio, además de la estructuración del mismo. Esta actividad resultó satisfactoria para los países productores de maquinaria y equipo, además de los importadores de materia prima. Con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se inició una transición hacia la modernidad en cuanto al tema de la inversión extranjera, puesto que México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, logrando con esto la apertura de la economía del país. Posteriormente, en los gobiernos se introdujo la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento. En la actualidad se ha optado por un régimen federal regulado sobre los principios del libre mercado, contando con un sistema jurídico nacional con alternativa para que el inversionista extranjero pueda recurrir a una instancia internacional a fin de dirimir las disputas que pudiera tener con el Estado. Hay que mencionar además que México ha firmado una serie de acuerdos internacionales llamados APRI, Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que son acuerdos internacionales bilaterales que representan hoy en día un cuerpo legal de obligaciones bilaterales internacionales de importancia para la protección de la inversión extranjera en México. En estos acuerdos, el Estado mexicano no compromete internacionalmente con los estados firmantes a otorgar a la inversión extranjera un tratamiento acorde con los principios aceptados por la comunidad internacional y a dotarlos con un mecanismo internacional de solución de controversias. Por otra parte, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera, son actividades exclusivas del Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. Inciso A, petróleos y demás hidrocarburos. Inciso B, petroquímica básica. Inciso C, electricidad. Inciso D, generación de energía nuclear. Inciso E, minerales radioactivos. Inciso F, telégrafos. Inciso G, radiotelegrafía. Inciso H, correos. Inciso I, emisión de billetes. Inciso J, acuñación de moneda. Inciso K, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Regulación de la transferencia tecnológica y la propiedad industrial. Para comprender en qué consiste la transferencia tecnológica, se entiende por tecnología, primeramente, el conjunto de conocimientos aplicados para la producción y venta de bienes y servicios. Estos conocimientos, cuando son objeto de transacción, no se surten a granel, sino en paquete que comprende una o varias de las siguientes modalidades. Estudios de viabilidad de nuevos proyectos que, por proceder de la inversión, se conocen con el nombre de estudio de preinversión. Determinación de las tecnologías disponibles para el fin específico que se persigue y selección de la más adecuada. Diseño de ingeniería de la planta industrial o del servicio y selección del equipo. Construcción de la planta o de la obra e instalación del equipo. Composición y estructura del producto o patente. Tecnología del proceso, asistencia técnica para el manejo y operación de las instalaciones productivas, o sea, adiestramiento del personal, asistencia técnica para la distribución o comercialización del producto, incluido el uso de la marca,
asesoramiento para la gestión administrativa de la empresa, mejoramiento de los procesos utilizados mediante innovaciones secundarias. Por otra parte, sobre el término transferencia, al no tenerse una definición jurídica, se acota lo siguiente. Se utiliza porque dentro de su alcance caben todas las modalidades de transmisión de técnica, tanto en operaciones interiores como en exteriores, a título gratuito u oneroso. Lo mismo si los sujetos que intervienen en el acto son de derecho público que de derecho privado. Igual si se contempla el problema del lado del receptor de la tecnología que de la parte del que la proporciona. Todo esto cabe dentro del enunciado general transferencia de tecnología. Tenesa, 1974. Al hablar de transferencia de tecnología, se hace referencia a la adquisición en virtud de un contrato mercantil de conocimientos y servicios técnicos extranjeros aplicados a la industria, tanto del sector público como del sector privado. Tenesa, 1974. Las definiciones son diversas. También la podemos entender como un procedimiento por el que alguien que desarrolla tecnología lo pone a disposición de un tercero para que la explote. Este tercero puede ser un socio comercial o un tercero extraño. En relación con lo anterior, esta transferencia se efectúa por dos vías. Inciso A. Los convenios internacionales, también conocidos como convenios de cooperación tecnológica, se celebran entre dos estados o entre dos corporaciones públicas para el intercambio de experiencias en general o para la realización de un proyecto concreto de mutuo interés. Inciso B. Contratos privados. Revisten la forma de contratos mercantiles que, de acuerdo a su estudio de las Naciones Unidas, publicado en 1961, se establecen las siguientes categorías: acuerdos sobre servicios técnicos, acuerdos sobre concesión de licencias, acuerdos sobre diseño y construcción, contrato de administración, contratos para la explotación de recursos minerales. Tenesa, 1974. Esta clasificación se encuentra contemplada dentro del Instituto de la Propiedad Industrial y de las convenciones internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Industrial, OMPI. Debe señalarse también que los contratos mercantiles sobre transferencia de tecnología se clasifican en contratos para el uso, así como para la explotación de patentes y marcas. Los primeros tienen por objeto la cesión de conocimientos no patentados y la regulación de los contratos de asistencia técnica, así como la prestación de servicios, mientras los segundos norman la propiedad industrial. En México, la administración pública, después de haber tomado algunas medidas de carácter fiscal para evitar el fraude en esta materia, ha optado por el sistema de control de la transferencia de tecnología, basado en la creación de un registro dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, en el que deben inscribirse los contratos respectivos. Este régimen fue establecido por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que tienen como objeto tener un registro de todos los actos, sea cual sea su naturaleza, siempre y cuando surtan efectos en el territorio nacional, si son a título gratuito u oneroso, si son de compraventa o de cesión de derechos o de prestación de servicios. Esta ley enumera 6 clases de prestaciones clasificadas en 3 categorías. Conocimientos patentados, que comprenden las marcas, patentes de inversión, mejoras, modelos y dibujos industriales. Conocimiento no patentado, tales como planos, diagramas, modelos, instructivos, formularios, especificaciones, capacitación de personal, provisión de ingeniería básica o de detalle. Servicios de administración y operación de empresas. La misma ley establece el procedimiento administrativo a seguir para la inscripción de los actos o contratos de transferencia de tecnología. En esta ley se estipula que están obligados a solicitar la inscripción las partes contratantes que sean nacionales o que, aun siendo extranjeras, residan en el país, y pueden solicitar la inscripción, no estando obligados a eso, los proveedores de tecnología residentes en el extranjero. La solicitud debe presentarse ante la Secretaría de Industria y Comercio dentro del plazo de 60 días siguientes a la celebración del acto inscribible, acompañando los documentos en que se contengan los actos, convenios o contratos respectivos.
La citada Secretaría deberá resolver la procedencia o improcedencia de la inscripción dentro de los 90 días siguientes a la presentación de los documentos. Si no resuelve en este plazo, se interpreta en sentido afirmativo y el acto, convenio o contrato deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Las disposiciones del párrafo anterior se encuentran en acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía. Es conveniente mencionar que el problema de la transferencia tecnológica es de carácter internacional y es de vital importancia que se busquen soluciones para armonizar los intereses contrapuestos de los países receptores como de los países exportadores de la tecnología. El primer organismo que se ocupó de este tema fue la CNUCD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, misma que en su tercera reunión, celebrada en abril de 1972, solicitó un estudio de las posibles bases para una legislación internacional que regulara la transferencia tecnológica patentada y no patentada, así como la recomendación de los países en desarrollo que crean un registro de los acuerdos relativos a la transmisión de tecnologías, recomendación que ha sido adoptada en algunos países como México. Ahora bien, hablando de soluciones de carácter administrativo, la Administración Pública ha optado por implementar medidas para evitar la adquisición indiscriminada de tecnología extranjera como medidas fiscales, medidas de orientación y medidas de control. Las medidas fiscales incluyen implementar el impuesto sobre la renta, así como evitar el fraude fiscal. Medidas de orientación, la que se ha mencionado de la CNUCD, para crear un registro que ayude a conocer las tecnologías disponibles en el mundo industrializado, cuáles se pueden adquirir, sus ventajas, así como las condiciones en que se vende la tecnología en el mercado internacional. Medidas de control consisten en someter a la aprobación de las autoridades administrativas del país receptor todo contrato que tenga por objeto la adquisición de tecnología. Para ello, es necesario la creación de una reglamentación en la que se deben definir los actos que requieren autorización y las condiciones y los efectos de la misma. Respecto a la propiedad industrial, además de su regulación nacional de la ley y propiedad industrial, se señala en la siguiente liga los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Suprema Corte de Justicia de la Nación 2012, Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, publicada en junio de 2011. Relación de tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos. Cierre. Es necesaria la regulación de la condición jurídica de los extranjeros dentro del territorio nacional con el objeto de garantizar el respeto a sus derechos humanos, pues son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, al contribuir con el turismo y la productividad nacional por la fuerza laboral que aportan, además de sus inversiones en el país y el intercambio tecnológico que se puede entablar con las naciones extranjeras, cuyas negociaciones se realizan desde el ámbito privado del derecho internacional.